Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 137 de tu cronomeditación, es el Yux J7. Bueno, como todos los días, no todos estos tutoriales, vamos a pedir la guía que nos recita el mandato. ¿Cómo se hace eso? Bueno, acuérdate que guía es la inteligencia artificial de la aplicación de la cronocracia. Lo único que tenés que hacer es ahí, en este menú, entras con esos tres pelotitas, el símbolo de Pax, se te abre el menú y apretas ahí donde dice compás, brújula en español. ¿Ok? Y al ingresar entramos en la brújula, que es tu herramienta para descubrir la información cronocrática de cualquier día. Entonces de esa manera podés descubrir el yux destino de cualquier cosa. Sea una persona, una cosa, lo que sea, todos tenemos una fecha de origen. Entonces pones ahí la fecha o la buscas acá, la fecha si estás dentro del mes y automáticamente te aparece el yux del día. Así que apretando ahí al medio. J7. Yo soy holográfico. Con el arte de los sentidos, canalizo con el fin de evolucionar inspirando la sincronicidad. Sello la matriz de la navegación con el tono resonante de la sintonización. Me guía el poder del agua universal. Muy bien. El agua universal nos está guiando P7. Tanto P7 como J7 son del tono 7. El tono 7 es el tono resonante, como bien dijo acá, el tono resonante de la sintonización. Por lo tanto, este tono nos va a ayudar a entonar la sintonización correcta. ¿Cuál es la sintonización correcta? Hay muchas sintonizaciones y la verdad es que podemos sintonizar con absolutamente infinidad de cosas. Somos baterías de energía y nuestra energía está amortiguando energéticamente con un entorno que estamos creando sensorialmente en nosotros. Sintonizar significa entrar en sintonía. En el mundo físico de nosotros seres humanos comprendemos mucho la sintonización con las ondas de radio, con el evento físico de la transmisión de información desde una forma a la otra. A través de ecorradiosonancias se transmite la información como si fuese un eco. Acá tengo el emisor, acá tengo el receptor, emite una frecuencia de información como un eco y le llega acá y acá produce el eco, 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 eco. Bueno, un poco así es todo esto que tenemos alrededor nuestro, creado en nuestros pranas. Entonces, sintonizar lo puedes entender desde el lugar físico de la materia, en donde estás sintonizando ondas de radio, etcétera, qué sé yo, y también podés comprenderlo desde el nivel cronocrático. En el nivel cronocrático la sintonización es sintonización de tiempo, es sintonizar las frecuencias de tiempo del orden natural. ¿Cuál es el orden natural? Bueno, primero tenemos que ir a la raíz de todas las naturalezas, que es la producción del cuerpo raíz por parte de la chispa vital. Muy rápidamente la chispa vital cambia de forma y es todas las partículas subatómicas del cuerpo raíz en un instante presente, que es la menor cantidad de tiempo del tiempo lineal de lo que consideramos desde que nacemos hasta que morimos, o sea, la transición de la película de la vida. Esa película de la vida se compone de hologramas, a diferencia del cine que se compone de fotogramas. Se dice que para el cine se utilizan unos 36 aproximadamente fotogramas por segundo y con eso obtenés una calidad excelente. Por ejemplo, este video que estás viendo son 36 fotogramas por segundo. Ahora imagínate que lo que estás observando alrededor tuyo funciona de la misma manera, pero en vez de ser fotogramas son hologramas. Un holograma es una imagen quieta. Mucha gente por ahí visualiza un holograma animado y piensa, ah, mira, eso es un holograma. Entonces visualizan que el holograma es algo que tiene animación. No, eso no es un holograma. Eso es una secuencia holográfica. Y a esa secuencia holográfica le podríamos decir una película 3D. Nosotros le llamamos a eso vida. La vida que vos estás sintiendo a través de tus sentidos, que estás observando a través de tus ojos.
es una película holográfica, compuesta de hologramas. Y cada holograma es una imagen quieta de todo el universo. Se le llama el holograma cósmico. Y de ese holograma cósmico, la chispa vital está creando la energización del cuerpo raíz en función de ese lugar en donde se encuentra el cuerpo raíz, de su entorno físico. Entonces, al completar la energización del cuerpo raíz, también completó la sensación física que el cuerpo raíz está obteniendo de su entorno. Para eso tuvo que existir una sintonización a nivel energético con todo lo que supuestamente emana energía de alrededor de sí mismo para poder ejecutar una amortiguación de energía sintonizando las energías de todos los demás. Y a su vez, lo más importante es que hubo una sintonización de tiempos, de ciclos de tiempo que están ocurriendo en la película de la vida, y que en cada instante holográfico la chispa vital sabe exactamente en qué momento del tiempo se encuentra. Y ese es el orden natural, el orden de los ciclos de tiempo que ejecutan la chispa vital para que ésta pueda desarrollar su factorización de energía y convertirse en el cuerpo raíz. Por lo tanto, en la persona que habita en el cuerpo raíz, y desde esa forma, desde ese almacén de datos, desde esa alma madre, se desarrolla Dios, se desarrolla la conciencia colectiva que logra poder ser todos los individuos, o sea, las individualidades de todas las cosas que se encuentran alrededor del cuerpo raíz hasta el sinfín del universo. Además, esa conciencia colectiva tiene la información de la lectura de datos que hizo la chispa vital al realizar su factorización de energía. Además está leyendo una base de datos, en la base de datos de la creación cósmica, de absolutamente todo, y en cada instante presente esa información se le traslada a la psiquis del ser que habita en el cuerpo raíz, y esa psiquis alimenta a la conciencia colectiva de la creación con la información de todo lo que hay alrededor y de lo que hay más allá, y de esa manera Dios ejecuta desde esa raíz de datos, que es el cuerpo raíz, hacia todos los confines del universo, sin necesidad de tener que viajar en el espacio-tiempo, sino en el tiempo en sí mismo. Entonces, todo eso es gracias a que hay una sintonización del tiempo. Nosotros le llamamos en cronocracia sintonizar el dial correcto de la frecuencia 1320, ya que en la frecuencia 1320 se resumen todas las otras frecuencias. Es la frecuencia que sostiene el telar de la existencia, y dentro de ese telar se ejecutan muchos ciclos de tiempos, son distintas frecuencias de ciclos de tiempo que ejecutados entre sí conforman lo que nosotros llamamos la frecuencia 1320. Esta frecuencia es muy importante para poder sostener la sincronicidad entre todas las formas. Cada una de las formas son ideas autoexistentes y cada una de estas ideas viajan a su propio vuelo. Cada animalito, cada persona, todo lo que tiene vida, dentro de sí mismo tiene una voluntad de guiarse a sí mismo hacia un lado o hacia el otro, de tomar decisiones de hacia dónde ir y cómo ir. Y eso le da independencia y libertad a todas las formas. Pero dentro de esa independencia y esa libertad, como están amortiguando energéticamente con todo lo que tienen alrededor, se termina desarrollando de forma automática una sincronicidad que hace que no se choquen, que no se agredan, que pasan a través de unos y otros sin tocarse, sin molestarse y viviendo en perfecto orden, en perfecta armonía. Todo esto es gracias a la sintonización del dial correcto de la frecuencia 1320. Entonces, si el día de hoy estamos en el día de la sintonización, con el tono resonante de la sintonización, lo que vamos a sellar en este caso es la matriz de la navegación. Eso es puramente de la letra J. La matriz es porque la letra J nos está iniciando en la célula de la matriz, que son 4 sellos, de la letra J a la letra Z. Y la navegación es el poder de la letra J. Es el poder que se adquiere gracias a que hubo una sincronicidad
Entonces acá me está diciendo, canalizo con el fin de evolucionar inspirando la sincronicidad. Entonces, bueno, yo te expliqué un poco lo que es la sincronicidad. Ahora inspira esta sincronicidad que hace que todas las cosas funcionen en perfecto equilibrio. ¿Y cómo hago inspirando la sincronicidad? ¿Para qué me sirve eso inspirando la sincronicidad? Te sirve para poder ejecutar la orden fundamental del mandato. Es yo canalizo con el fin de evolucionar. Evolucionar es la acción fundamental de la letra J. Es a lo que está determinada a hacer. Es cuando el ser que comenzó en la letra A llega a la letra J. Es el último rojo. Hay 5 rojos dentro de los 20 sellos. El primero es la letra A, después viene la T, después viene la P, después viene la M y la última es la J. Es una evolución de la iniciación de datos, la letra J. Por lo tanto, al llegar a la letra J y al iniciarse la matriz, acordé que la matriz es, en tu prana se recrea el mundo, tu cuerpo es la matriz de factorización de energía de toda la creación. Entonces, al llegar a la matriz, los datos, cuando estos son enmatrizados en el afuera tuyo para convertirse en todo lo que hay, sí o sí es para evolucionar. Es para evolucionar la animación de todo lo que existe, es para evolucionar este instante presente con el siguiente instante. La evolución está ocurriendo en cada instante presente, gracias a la letra J, que es la que nos ingresa dentro de la matriz. Entonces, con el arte de los sentidos, porque estamos en un día 7, acordate que el tono 3, 7 y 11 es de los sentidos, por lo tanto, al ser de los sentidos, es con el arte de los sentidos de la manera en que se ejecuta el mandato. Entonces, con el arte de los sentidos, también te lo podría resumir con todo aquello que tenés almacenado dentro de tu sentir y que te hace sentir a vos el mundo de una manera tan particular y única. Ese es el arte de tus sentidos. Entonces, con tu propio arte de tus sentidos, que es a tu manera de sentir el mundo y cómo a través de esos sentidos a su vez estás almacenando el embellecimiento de datos dentro de tu propia alma, canalizo con el fin de evolucionar, inspirando la sincronicidad. ¿Se entiende bien el mandato? Bueno. A su vez, lo otro importante que te puedo comentar del tono 7 es que estamos justo a la mitad de la onda. Hay 6 tonos de un lado, 6 tonos del otro, y justo el 7 es el que se encuentra en el medio. Nosotros lo visualizamos como una pirámide. Comienza desde la base, desde el tono 1, va subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar al tono 7. Y cuando llega al tono 7 se produce el tono resonante, la sintonización de esa pirámide llamada la onda, y después vuelve a bajar. Después, como son muchas ondas, es más o menos así esto. Esta es como una ondulación, donde el pico de la ondulación se produce en el tono 7 y después vuelve la base en el tono 13 para poder enlazar con la próxima onda. Y de esa manera hay muchas ondas. Dentro de un telar de la existencia tenemos 20 ondas. Al producirse las 20 ondas, comienza el telar de la existencia nuevamente. Para poder entelar, para poder hilvanar el próximo tiempo. Hilvanar básicamente lo usamos como palabra para poder entender cómo se van uniendo las letras para configurar el pensamiento. Hilvanar el pensamiento es una tarea que la ejecuta el telar de la existencia, lo hace de forma automática dentro de nosotros. Esa hilvanación de letras se produce a partir de que hay una lectura de una base de datos compuesta por letras y números. Por lo tanto, todo lo que nosotros somos como datos básicamente son letras y números. Las letras nos dan entendimiento de los números y los números nos dan los tiempos
de lo que estamos experimentando a nivel energía. Y los ceros y unos, que es el código más básico, es lo que produce la formulación de los números. Entonces, a ver si podemos entenderlo nuevamente bien para que lo entiendas bien. Ceros y unos es la lectura básica que hace la chispa vital dentro del cuerpo raíz. A través de ceros y unos configurados entre sí, obtiene una lectura de toda la base de datos de la creación. Pero después, si se quiere profundizar sobre alguna de esas lecturas, esos ceros y unos lo que componen son números complejos. Y esos números complejos, a su vez, lo que componen son letras, o sea, pronunciamientos de la numérica. Y esas letras compuestas entre sí generan palabras, oraciones, versos, estrofas, poemas, hermosos pensamientos e incluso los decimales, o sea, los decimales, o sea, los que mal es. Entonces produce absolutamente todo. Y de todo ese juego de letras y palabras hilvanadas en el cosmos se termina recreando la materialización de todo ese universo en el entorno físico del cuerpo raíz, que es el único cuerpo creado realmente. Pero, como todos los otros datos de sus semejantes están creados como si realmente existiesen, todos nosotros, seres humanos, vos, yo, tu hermana y todos los que están alrededor tuyo, tu familia, etcétera, amigos, etcétera, todo el mundo, vivimos el ensueño de creer ser realmente seres humanos y de realmente existir en planeta Tierra y realmente estar usando nuestras manos y estamos sintiendo a través de nuestros cuerpos el frío, el calor, el deseo, la pasión, las emociones. Creemos ser almas, de la misma manera que es el alma madre del cuerpo raíz, porque somos datos desarrollados como semejantes del cuerpo raíz para hacerle compañía al cuerpo raíz. Entonces, ¿quién es el cuerpo raíz? Volvemos a la gran pregunta. No lo sé. Yo juego a que soy yo, pero no sé si lo soy realmente. Por ahí lo sos vos. O por ahí lo es aquel otro, o ese otro que está allá. La verdad es que no tiene mucha importancia saber quién es el cuerpo raíz, sino lo importante es saber que existe. Y que gracias a que existe esa única batería de energía, se obtiene una lectura de una creación cósmica que está recreando esa batería de energía en sus sentidos, y de la misma manera nos sucede a todos los datos de esa base de datos que creemos ser semejantes a él. Así que bueno, creo que esta es una de las mayores revelaciones que te puede servir para tu evolución. Si hoy estamos en un día que el fin es para evolucionar, entonces es muy importante que tengas clara cuál es la información más importante del día y del yuxismo y del conocimiento cronocrático para que puedas continuar con tu cronomeditación con el fin de evolucionar, sobre todo en un día resonante en donde la voz se hace presencia, las resonancias se hacen presentes, la onda se encuentra en esta circunstancia haciendo y en ese movimiento se generan las vibraciones, las resonancias de todo. Entonces, es un día para que estés bien atento a las resonancias que se están produciendo alrededor tuyo. Incluso cuando tu espíritu internamente tiene la necesidad de resonar, porque al resonar vas a sintonizar energéticamente con aquello que tenés alrededor o con lo que quieras sintonizar, desde el plano energético. Acordate que a nivel tiempo la sintonización tiene que ver con el hecho de que el tiempo es energía, por lo tanto tiene que ver con el evento de la sintonización de las frecuencias de la energía, de cómo se desarrolla la energía, pero todas esas frecuencias de la producción de energía inicialmente son frecuencias de tiempo que factorizan la energía. Por lo tanto, son frecuencias de tiempo. Es como la música, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es el básico de la armonía flamenca, de la música española. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y es una armonía y a su vez son tiempos.
son tiempos armónicos de la música. Y a medida que vayas analizando cada vez más los ciclos de tiempos de la cronocracia, te vas a dar cuenta que hay una música dentro de la cronocracia. Es la música del alma del cuerpo raíz. Es un absoluto silencio plagado de sonidos. Bueno, mi querido amigo, que el día de hoy sea de tu provecho, léete el mandato cuantas veces necesites, analiza toda la información de la brújula, trata de aprender cada una de estas cosas, qué es el oráculo, qué es la onda, el Pax y etcétera, y todos los demás ciclos que existen, las armónicas, las cromáticas y todo lo demás. Nos vemos mañana. Chau, chau.